¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 8 de febrero de 2016 y pues bueno, ya en febrero, ay, qué rápido se va el tiempo, profesor. Bueno, ya está aquí también con nosotros Francisco Mendoza, que es quien nos narra la historia de México de una manera amena. Y pues bueno, ya saben ustedes que también estamos transmitiendo aquí en la Ciudad de México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Con el gusto, como siempre, todos los lunes de estar por aquí en este programa, licenciada. Pues sí, profesor, y ya, bueno, este tema ya está rompiendo récords, profesor, de emisiones. De emisiones, así es, porque ya es la 9ª parte de mentiras de la historia de México. Pues qué lástima, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero qué lástima que haya tantas mentiras en la historia de México. Nosotros aquí continuaremos con la serie, no sé hasta cuándo lleguemos, 20, 25 partes, porque ya estamos en la independencia, pero todavía tenemos que hablar, pues como lo hemos dicho, reforma, las intervenciones, Revolución Mexicana, el México posrevolucionario, etcétera. Tenemos que hablar muchas cosas y hay muchas mentiras dentro de nuestra historia, desgraciadamente. Sí, así es, desafortunadamente. Y pues bueno, vamos a estar con ustedes este día. Bueno, la próxima semana el profesor va a transmitir en otro lado. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Así es, les avisamos a todos ustedes, les compartimos pues, la próxima semana voy a hacer la transmisión de fuera de nuestras fronteras, pero aquí estaremos puntuales pues transmitiendo, y lo mismo dentro de 2 semanas estaremos fuera del país, pero afortunadamente podremos hacer la transmisión. Y es que ha habido algunas ocasiones en que por cuestiones de trabajo hemos estado en lugares donde no tenemos acceso a internet y sí se nos ha complicado. Recuerdo alguna ocasión que me tocó hacer una transmisión. Simultáneamente estaba la licenciada aquí en la cabina y yo estaba transmitiendo por teléfono desde Chihuahua y cosas así. Ha sido a veces un poco complicado, pero siempre hemos buscado, aunque no siempre lo hemos logrado, pero hemos buscado que no nos falle la transmisión. Y bueno, también había algunos comentarios que nos hicieron llegar ya hace tiempo, profesor. Kondeshi hablaba acerca de que Yanga es, no me acuerdo bien cuál fue su comentario, y ahorita lo estoy buscando. Entonces ahorita que lo acabe que lo encuentre, pues ya lo diré, ¿sí? Pero lo que pasa es que se acuerda aquella vez que pues no pudimos transmitir adecuadamente el programa. Creo que esa ocasión yo comenté eso, entonces voy a checarlo nuevamente. Claro que sí, licenciada. Y bueno, aprovechamos para hacerles llegar un saludo. Sabemos que hay varias personas, seguidores de Urus Radio que nos están escuchando. Por ahí está Marisela Villicaña, le enviamos un fuerte abrazo. Enrique Leos, que también nos ha escuchado, nos ha seguido. A los queridos amigos de Valle de los Reyes, que pronto tendremos oportunidad de saludarlos personalmente, también les enviamos un cordial saludo. Y es más, no les enviamos un abrazo, les enviamos 3 abrazos a nuestros queridos amigos y más personas que ahorita se van a ir incorporando al chat, a la señorita Linda Mendoza, nos están escuchando. La semana pasada no nos dimos cuenta en el momento, pero nos estaba escuchando la señorita Marilena Martínez, allá en Arizona, en los Estados Unidos, y en fin, son muchas las personas. Perdón si omití algunos, pero les aseguro que los tenemos a todos muy presentes y les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y pues bueno, ya tenemos a alguien aquí en el chat que ya tenía bastante tiempo que no lo veíamos aquí. Está Antonio Chávez, buenas noches, dice, reciban un saludo desde Fontana, California.
Pues qué gusto nuestro querido amigo Antonio Chávez, que yo creo que es de los amigos que más tiempo ha estado con nosotros y que de pronto se nos desaparece un poquito y anda de paseo y visitando otros lugares, pero luego desde allá nos ha escrito, y de veras un saludo, un fuerte abrazo. Yo tendré la oportunidad de estar la próxima semana en San Diego, California, un poco cerca. Voy a hacer la transmisión de donde se encuentra nuestro querido amigo Antonio. Pues bien, pues profesor, usted dice si comenzamos. Pues comenzamos, y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un tema difícil, es un tema complicado. Creo yo que es uno de los temas más, ¿cómo lo dijéramos?, más venerados de nuestra historia, porque es lo que nos da personalidad como nación, que es nuestra lucha de independencia, lo que nos da la libertad. Entonces, hablar de los próceres de la independencia es un tanto complicado. Porque la historia oficial los ha entronizado, pero la labor de Urus Radio es la de quitarle el bronce a las estatuas y convertirlos en seres humanos, lo que siempre fueron. Entonces vamos a hablar de varias mentiras que nos han dicho sobre la independencia de México. Eso no le resta, aclaramos, no le resta ni un solo grado al logro de haber conseguido nuestra independencia, pero solamente que hablar de todos ellos que estuvieron en la lucha, pues es hablar de seres de carne y hueso, ¿sí? Seres humanos completamente. Entonces, insisto, en ocasiones es un poco complicado, pero bueno, nos apegamos a las fuentes, aunque aquí también tendremos el problema de que tenemos muchas fuentes históricas, porque pues se tocaron fibras muy muy fuertes, muy sensibles, cuando se dio esta lucha de independencia. Entonces hay quienes denostan, hay quienes alaban, hay quienes hacen comentarios muy por debajo, otros a grito abierto, y tenemos muchísimas fuentes, pero vamos a procurar citarlos a todos y más o menos explicar dónde están las partes de las mentiras en nuestra lucha de independencia. La semana pasada platicábamos de estos intentos de independencia, que, bueno, es una mentira cuando se dice que el movimiento encabezado por Hidalgo y Allende en Querétaro fue el primero, y ya lo comentábamos, en 1808, con Francisco Primo de Verdad, en 1809, con Valladolid, ¿sí? Donde se estaban congregando igual personas para buscar no la independencia, sino la autonomía. Y aquí va esta primera mentira. Hidalgo se levanta en armas aquella madrugada del 16 de septiembre, pero es mentira que él buscaba la independencia de México. Él enarbola la bandera de la autonomía, ¿sí? Como colonia, pero él pedía, ¿sí?, que se siguiera conservando en el trono o gobernando el país Fernando VII. La semana pasada explicamos cómo estaba la situación de la invasión napoleónica a España, supuestamente por querer atacar a los portugueses. Se mete por España y ahí se queda y cambia al rey y pone a Pepe Botellas, en fin, y esto provoca todo un caos en todo lo que es los virreinatos de la Nueva España, porque todos estos bienes iban a ir a parar a manos de Napoleón, y sabemos que era una riqueza enorme la que estaba llegando a Europa gracias a las colonias americanas. Y bueno, ya vimos 1808, 1809 y llegamos a 1810. La semana pasada decíamos que parece que no había, unos autores dicen que no hubo conexión entre la conspiración de Valladolid y la conspiración de Querétaro. Pero ahí les va. Y por favor no se me vayan a sentir mal, porque en algunas ocasiones sí se nos ofenden. Estamos hablando o comentando lo que dicen varios autores y algunos de mucho prestigio, ¿sí? Nos platican la historia desde que estamos en la escuela primaria, de cómo se reúne Hidalgo en esas juntas que se realizaban al amparo del corregidor Miguel Domínguez, ¿sí?, el esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y sabemos que ellos tenían planeado, ¿sí?, el levantamiento para el mes de octubre de 1810, pero son descubiertos, ¿sí?,
De hecho, primero se manejan descubiertos, ahora sabemos que fueron traicionados, y de pronto, bueno, se ordena la aprehensión de los principales cabecillas que en ese momento se encontraban en Dolores, Guanajuato, y nos dice la historia oficial que el corregidor Domínguez se veía obligado a entregar a los que querían sublevarse. Entonces, para que su esposa no le avisara, la corregidora no le avisara a los caudillos, la encierra. Y dice la tradición que ella golpea con el tacón de su zapato, golpea el piso de su habitación para que llegue un sirviente apellidado Pérez, y ella le dice que le avise al capitán Allende y a Miguel Hidalgo que la sublevación fue descubierta, que era importante que escaparan, que huyeran, porque los iban a apresar. Y este hombre agarra un caballo y se va hasta Dolores, Guanajuato, y llega en la madrugada del 16, ¿sí? Y les dice, porque estaban reunidos en la casa de Hidalgo, estaban reunidos los principales cabecillas, y de pronto soltó esa frase histórica Hidalgo al enterarse de cómo estaba la situación. Dice: señores, no nos queda de otra que ir a coger gachupines. Y comienza el levantamiento armado con una arenga que hace en la plaza de Dolores, en la iglesia. Comienza la arenga y de ahí comienza el movimiento, y van a Totonilco y posteriormente regresan, porque parecía que iban a Querétaro, pero se regresan y llegan el 28 de septiembre a Guanajuato, y después van a Valladolid, Toluca, ganan en el Monte de las Cruces, pero Hidalgo no quiere entrar a la capital, regresan, se da la batalla de Aculco, hasta Puente de Calderón en Guadalajara, hasta que son derrotados, después son traicionados en su viaje a Coahuila y son pasados por las armas. ¿Sí? Porque los capturan y son pasados por las armas. Pero para todo esto, que la historia es una pequeña fracción, porque fueron unos cuantos meses, ni siquiera un año duró el levantamiento de Hidalgo, pasaron muchas cosas. Una de ellas que nos dicen algunos autores, e insisto, yo particularmente sigo respetando y agradeciendo la lucha de todas estas personas por nosotros, pero bueno, dice uno de los autores, que este mensaje que manda la corregidora, no es tanto por poner a salvo a los caudillos, sino en especial a uno, ¿sí? A Ignacio Allende. ¿Por qué Ignacio Allende? Porque se comenta, ¿sí?, que ella tenía amoríos con el capitán Allende. Ella estaba enamorada, bueno, ambos estaban enamorados, pero la corregidora, bueno, estaba casada con don Miguel Domínguez, el corregidor de la ciudad de Querétaro, y se dice que la tercera hija de la corregidora es hija del capitán Allende, ¿sí? Es más, esto lo entendemos, y donde leímos esta versión, dice que, y es cierto, que la iglesia, cuando había un acto de infidelidad, ¿sí?, tanto que él tuviera hijos con otra mujer que no fuera su esposa, o la mujer hijos con alguien que no fuera su esposo, dicen las normas de la iglesia que tienen que perdonar y aceptar a la persona. Pero era muy usual que los varones pues tuvieran hijos con otras mujeres, y las mujeres eran obligadas a perdonar o convencidas de que perdonaran a sus esposos, ¿sí? Fue poco lo que se dio o se conoció de que fueran mujeres las que tuvieran hijos de otros estando casadas, pero ellos estaban obligados a perdonar ese pecado y no podían deshacer el vínculo matrimonial. Entonces se comenta que eso fue lo que sucedió, que el corregidor Miguel Domínguez tuvo que soportar o tuvo que perdonar, ¿sí?, la infidelidad de la corregidora, y se comenta que la tercera hija de la corregidora es hija de Ignacio Allende. Pero ahora, ¿se podría saber ahora la verdad 200 años después? Sí. Ya con las pruebas de ADN, claro que sí, porque existen los restos de la corregidora, existen los restos de Allende, ¿sí?, existen los restos de los hijos de la corregidora y de la hija, que supuestamente es del capitán Allende. Pues sería cuestión solamente de hacerle un análisis de ADN y sabríamos la verdad. Pero pensamos que quizá pues no sería muy propio, porque lastimaría un tanto esa imagen que tenemos de los próceres, y cómo es posible que la llamada con la que se alerta y provoca el inicio de la lucha de la independencia fuera la llamada de una mujer infiel,
Sí, eso como que no está bien visto. Como en su momento abordaremos el tema de la Güera Rodríguez, y aquí sí lo hemos dicho abiertamente. La Güera Rodríguez, una mujer que en la cama ayudó muchísimo a la independencia, sacando la información a los principales comandantes realistas o españoles, y ella en la cama, literalmente, sí, consigue esa información. Pero bueno, lo abordaremos yo creo que unos 2 o 3 programas más. Por lo pronto, bueno, está esa versión de que la corregidora le avisa a Allende porque está enamorada del capitán. El capitán Allende era un hombre, se comenta, muy apuesto, y según los retratos de la época, porque él sí tiene retratos. Sí sabemos aproximadamente cómo era. Un retrato no es completamente fiel, pero sí se acerca mucho al original. Entonces sabemos cómo era, y se comenta que era un hombre muy apuesto, muy arrojado, un excelente jinete y un militar que prometía mucho. El único defecto que tenía el capitán Allende es que no era español, era criollo, ¿sí? Entonces, el capitán Allende era realmente, y esto es otra gran mentira, siempre ponemos a Hidalgo al frente, y no, el capitán Allende era el que estaba al frente de la sublevación. A Allende le toca invitar a Hidalgo a que se una a las juntas, ¿sí?, a que se una a la lucha, pero cuando se da el descubrimiento, piensa el capitán Allende que lo mejor que puede hacer es dejar que Hidalgo encabece, que sea la imagen del movimiento armado, pero realmente Allende era el que estaba organizando. El padre de la patria debía de haber sido Ignacio Allende y no Miguel Hidalgo. Pero Allende, por estrategia, permite que Hidalgo encabece el movimiento armado, ¿sí?, ante la premura por toda esta situación, pero posteriormente cae en discusiones porque él no acepta. Allende no está de acuerdo en que Hidalgo acepte a cualquier persona. No hay que olvidar, Allende era militar, era uno de los dragones del rey, ¿sí?, era capitán y tenía gente bajo sus órdenes, y él lo que quería era gente preparada y entrenar gente para la lucha armada. Pero Hidalgo dijo: el que quiera unirse conmigo, véngase. Y se empezó a juntar gente, y a juntar, de tal manera que de los 300 que salieron el 16 de septiembre, ¿sí?, 16 de septiembre de 1810, salieron 300 personas del pueblo de Dolores. 12 días después, el día 28, que fue el ataque a Guanajuato, ya sumaban 30,000. De ese tamaño, ya sumaban 30,000. Y los que pelearon en el Monte de las Cruces unos meses después eran 80,000. Y estamos hablando de un país que tenía 6 millones de habitantes nada más. Entonces estamos diciendo que uno de cada 60 o de cada 70 mexicanos estaba peleando, ¿sí? Allende no estaba de acuerdo. Y el primer enfrentamiento lo tienen en Guanajuato. En Guanajuato, cuando Allende le reclama que la gente empezó a saquear la ciudad. La ciudad se declaró, se encerraron los realistas, ya le hemos platicado, esa batalla de la Alhóndiga de Granaditas, se encerraron los realistas, pero cuando fue derribada la puerta, fueron todos pasados a cuchillo, todos los españoles, hombres, mujeres e inclusive niños. Fue una matanza terrible la que cometieron las fuerzas insurgentes. Nosotros lo entendemos, y aquí hemos platicado el odio que por años y años y años habían acumulado generaciones enteras de mexicanos. Bueno, no los podemos decir tan mexicanos porque todavía no existía México como nación, pero sí los habitantes de estas tierras estaban acumulando estos odios. Hemos comentado cosas tan terribles como que no querían tener hijos las parejas. No querían tener hijos. Hace 2 programas comentábamos que en las encomiendas, ¿sí?, recordarán ustedes que nos escuchan, decíamos, cuando se entregaba a un trabajador, al encomendero, se le entregaba por 2 vidas. Y uno decía, a ver, está bien, ya me entregaste, ya me quitaste la vida y te la voy a dar a ti. Pero ¿cómo por 2 vidas? Sí, pero como tú nada más tienes una, tu hijo nos va a dar la otra. Entonces, sufrían tantas penalidades, sufrían tantas humillaciones, que no querían tener hijos. Y la población indígena en México va decayendo. De tal forma que empiezan a llegar negros, y fue cuando hablamos precisamente de Yanga. Empiezan a llegar negros a México, y siempre lo aclaramos, cuando decimos la palabra negro no lo decimos peyorativamente, lo decimos porque así se les menciona en la historia, pero nunca lo diríamos peyorativamente.
para que alguien no se nos vaya a sentir. Y es más, estos esclavos que se compraban aquí en la Nueva España, traídos de África, ¿sí?, eran tratados como animales. De hecho, se compraba a un semental y se compraba a hembras. No compraban hombres y mujeres. Compraban sementales, machos, y compraban hembras. Era lo que compraban, porque los trataban como animales. Y aquí va otra de las cosas. Es cierto que tuvimos muchos religiosos que apoyaron a nuestros antepasados, es cierto. Y bueno, Hidalgo era un religioso, ¿sí? Pero también es cierto, y esto hasta ahorita no nos lo han podido debatir y no nos han podido dar una explicación. ¿Por qué? Hasta después de 1800, si mal no recuerdo, fue en 1876, por ahí, por esas fechas. Estamos hablando ya de la época casi de Porfirio Díaz. Fue cuando la Iglesia, ¿sí?, la Iglesia Católica reconoció que los naturales de América tenían alma. Sí. A lo mejor de pronto no se entiende, pero la Iglesia reconoció que los naturales de América tenían alma hasta finales del siglo XIX. A lo mejor alguien dice, ¿y eso qué? Pues simplemente que si no tenían alma, eran animales. Y la Iglesia reconoce que no éramos animales hasta finales del siglo XIX. Por lo tanto, tenían derecho de tratarnos como tal, como animales. Así nos trataban, porque la Iglesia lo permitía. Y que no me digan que no, porque la Iglesia era quien mandaba, y ya lo hemos demostrado y hemos dado las fuentes de las posiciones tan grandes que tenía la Iglesia en México. Pero bueno, Hidalgo permite que toda esa rabia, ese coraje, esa frustración se desahogue en Guanajuato. La matanza es terrible. De ahí van a Valladolid, pero al saber lo que había pasado en Guanajuato, la gente de Valladolid salió huyendo y entregaron la ciudad. E Hidalgo ahí sí le llamó la atención a sus fuerzas y les dijo, aquí se me están quietecitos. De ahí Hidalgo va hacia Toluca, y Toluca también es declarada ciudad abierta. Y luego vienen hacia la Ciudad de México y se topan con un grupo de realistas, sí, inferior en número, y los derrotan. Y es ahí donde los historiadores, muchos argumentan que Hidalgo sabía que iba a haber un tremendo saqueo en la Ciudad de México y no quiso arriesgarse, ¿sí? Pero aquí les voy a poner un dato, que esto nos vuelve a dejar en duda de por qué Hidalgo no tomó la Ciudad de México. En primer lugar, son dos datos. En primer lugar, uno ya lo habíamos comentado, que aquí en la Ciudad de México ya estaba preparado el levantamiento. Al momento de que vieran bajar a las tropas insurgentes, se iba a dar un levantamiento de un fuerte contingente de población civil de la Ciudad de México, ¿sí? Se iban a levantar en armas. Estaban esperando la llegada de Hidalgo. Entonces, esto hubiera sido todavía muchísimo más fácil. Esta misma gente que de pronto cuando ven que Hidalgo se regresa, guardan sus armas, son los que después intentan y planean secuestrar al virrey. Cuando Hidalgo es hecho prisionero, intentan secuestrar al virrey, ¿sí?, para intercambiarlo por Miguel Hidalgo. Esto no nos platican en la historia, de ese intento de secuestro. Lo iban a capturar en lo que ahora es Bucareli, en el paseo de Bucareli, ahí lo iban a secuestrar al virrey. Y obviamente el virreinato se llevó, aunque lo capturaron en el norte, pero no lo quisieron traer aquí al centro de México, a Hidalgo, por temor, porque si sabían que hasta iban a capturar al virrey, les daba temor de que fueran a liberar a Hidalgo. Y habrá gente que diga, no, lo que pasa es que ya lo agarraron y ya lo condenaron, ¿cuál temor? No, claro que lo había, porque a Morelos, que lo capturaron allá en Guerrero, ¿sí?, porque lo trajeron a la Ciudad de México, lo trajeron a Cuernavaca, luego lo trajeron a la Ciudad de México y lo fusilaron aquí en San Cristóbal de Ecatepec, porque ahí sí tenía el control completamente los españoles. E Hidalgo urgía que rápido lo fusilaran, porque qué tal si intentaban liberarlo. Pero bueno, seguimos con Hidalgo. Hidalgo se convierte en el jefe. Allende no está de acuerdo, y eso es real, Allende no está de acuerdo. Y cuando van a tomar la Ciudad de México, Allende sabe que la ciudad está abierta y que va a ser, con eso terminan la lucha, porque va a caer la capital del virreinato. Y aparte iba a haber aquí 80,000 hombres armados, más
cerca de 20,000 o no sé cuántos se hubieran levantado en la Ciudad de México, y de por sí ya había levantamientos en todo el país, en Tamaulipas, en Jalisco el Amo Torres, en fin, en varias partes del país estaba dando el levantamiento. Las fuerzas de Calleja, que traía 6,000 hombres, no hubieran podido con los insurgentes. No hubieran podido, y se acaba la lucha por la independencia. Ahí les va el otro dato. ¿Por qué decimos? Hay otro dato que echa para abajo esto, de que ya no quería matanzas Hidalgo. Resulta que Hidalgo y Allende se pelean. Allende se va a Guanajuato, y hacia allá se desvía Calleja, lucha con Allende en Guanajuato y lo derrota. E Hidalgo se va a Guadalajara, primero a Valladolid y luego a Guadalajara, pero en Valladolid, en su segundo paso por Valladolid, ya permite Hidalgo la venganza. En la primera ocasión no, pero en la segunda sí. Y se atrapa a varios ricos españoles que son pasados por las armas. De ahí de Valladolid se va a Guadalajara, y en Guadalajara Hidalgo permite la muerte de 300 españoles. 300 españoles, y cuando Allende llega, después de que es derrotado por Calleja, llega con Hidalgo y le dice que por qué permitió esa matanza. Él le dijo, es para mantener a nuestras fuerzas unidas. Esto es, la gente quería esta sangre, derramar esta sangre, e Hidalgo se lo permitió. Entonces lo mismo hubiera sido en la Ciudad de México, si lo permitió en Guadalajara, lo hubiera permitido aquí. Entonces no era ese el temor que tenía Hidalgo, no era ese el temor. Pero mientras Hidalgo y Allende se separaron, y les digo, Allende estaba peleando en Guanajuato, se da la abolición de la esclavitud. Se da la abolición de la esclavitud en este virreinato, ¿sí? Y Miguel Hidalgo se autonombra Su Alteza Serenísima. Siempre que hablamos de Su Alteza Serenísima, pensamos en Santana. Sí. Pero antes, el primero que adquirió ese título fue Miguel Hidalgo. Él mismo dijo que a partir de ahora él era Su Alteza Serenísima. Cuando llega Allende de Guadalajara y sabe de la matanza y sabe que ahora es Su Alteza Serenísima, dice, no, ¿qué le pasa a este hombre? Insisto, Allende era un militar de carrera, y sabe que Calleja viene, y no les queda otra que enfrentar a Calleja. No quieren enfrentarlo en Guadalajara para que la ciudad no sufra daños, y deciden enfrentarlo a las afueras de Guadalajara en un puente que es conocido como Puente de Calderón. Ahí los insurgentes están a punto de ganar la batalla, están a punto de ganar, cuando en plena retirada los españoles disparan un cañonazo y cae sobre un carro lleno de pólvora. La explosión es tan grande que Puente de Calderón está aproximadamente, si mal no recuerdo, como entre 30 y 35 kilómetros de distancia de Guadalajara. Y dicen en Guadalajara, ¿sí?, las crónicas del tiempo, que se escuchó la explosión, de tan grande que fue. Esto desarticula a las fuerzas insurgentes, las desarticula por completo, ¿sí?, y son derrotados los insurgentes. De ahí salen huyendo hacia el norte, las demás fuerzas se disgregan, aunque no podemos negar que ya este levantamiento, que como hace un momento dije, este levantamiento que ya se había hecho en gran parte del territorio del virreinato, ya no lo podían frenar, ya no se podía frenar. Se le perdió el miedo a los españoles. Ahora los españoles eran los que tenían miedo, ¿sí? Entonces ahora cualquiera los enfrentaba. Hidalgo sale hacia el norte, y llegando a Aguascalientes, le es quitado el mando, ¿sí?, por el capitán Allende. Le quita el mando de las fuerzas y continúan hacia el norte. Es entonces que un capitán dice que está de parte de ellos, el capitán Ignacio Elizondo, y los invita a Coahuila, para después ir a los Estados Unidos a pedir ayuda. Y en un lugar llamado Catita de Baján, en unas norias, va un tanto alargada la columna insurgente y los va capturando uno tras otro, tras otro, tras otro. Ahí muere el hijo de Allende, Indalecio, etcétera. Son capturados y después llevados a Durango, ¿sí?, y después llevados a Chihuahua, donde son fusilados. Pero para esto hay esos datos que no nos quieren comentar. Y sí, nos cuesta trabajo tener que aceptarlo. El capitán Allende declara que él intentó envenenar a Miguel Hidalgo, que de hecho él había conseguido veneno y lo dividió en 3 partes. Una parte se la dio a un ayudante de él, la otra se la dio a su hijo al que murió cuando capturaron a Allende, y la otra parte la tenía él, pero que nunca tuvieron la oportunidad
de ponerle el veneno a la comida de Miguel Hidalgo, sí, porque se cuidaba muchísimo. No tuvieron la oportunidad, pero que él quería envenenar a Hidalgo porque sabía que Hidalgo iba a llevar al fracaso esta rebelión y que les iba a costar la vida a todos. Qué difícil porque de pronto escuchamos esos gritos de viva Hidalgo, viva Allende, viva la corregidora de Querétaro, pero todos tienen una historia detrás. Muchos hay quienes dicen que estas declaraciones del capitán Allende fueron hechas mediante tortura, que fue torturado y que no fue cierto, que todo el tiempo se llevaron súper bien, pero no es así. Sí hubo serias discusiones. ¿Por qué llegó Hidalgo a autonombrarse Alteza Serenísima? Eso es un hecho histórico que no se puede discutir, Podríamos decir que tal vez la soberbia que ahora tenía Miguel Hidalgo lo rebasó, ¿sí? Por ser, ya no tenía Allende, que era el fuerte, ya no lo tenía a un lado y él se fue con miles de gentes a Guadalajara, pues a lo mejor tanta adulación, tantas cosas, pues a lo mejor lo hicieron perder un tanto los estribos a Miguel Hidalgo. Cuando fue capturado, se le hizo un juicio, ya hemos comentado aquí las que pasó, o lo que pasó a Miguel Hidalgo, y ahí en ese juicio él dijo que él era el responsable, directamente que él era el responsable, y de alguna manera intentó como limpiar a sus amigos. Miguel Hidalgo, sí, lo reconocemos como el padre de la patria, aunque fíjense ustedes, o escuchen ustedes, con el programa de la semana pasada, pues podemos decir que quien inicia todo este movimiento, realmente es el licenciado Francisco Primo de Verdad, y Fray Melchor de Talamantes. Entonces cualquiera de ellos pudo haber sido el padre de la patria, ¿sí? No Miguel Hidalgo. Pero ahora si nos vamos realmente, lo que fue el movimiento de Hidalgo era la imagen, pero la cabeza del movimiento era Ignacio Allende. Entonces él debió, por este lado, por esta corriente, debe haber sido el padre de la patria. Pero habrá quien nos diga, a ver, no, profesor Francisco, es que ni Allende, ni Fray Melchor de Talamantes, ni Francisco Primo de Verdad querían la independencia, querían la autonomía, pero seguían reconociendo a Fernando VII como el emperador de México. Y tienen razón. Así es, ninguno de ellos luchó por la independencia. ¿Quién es el primero que lucha por la independencia? José María Morelos. Él es el primero que ya tiene un esbozo de lo que es la independencia, y él es el primero que le cambia el nombre al virreinato. No le pone México. El nombre de México aparece ya hasta el tiempo de Iturbide y de Guadalupe Victoria. Le pone América Septentrional. Para estos habitantes de esta América Septentrional, ese fue nuestro primer nombre como país, aunque no teníamos la independencia, pero vamos, el primer dibujo, la primera silueta de país que tuvimos, sin consolidar, nos llamamos América Septentrional. Morelos ya formó un congreso constituyente para darnos una constitución, abolió también la esclavitud, íbamos a tener un congreso y no íbamos a respetar a los españoles para nada. Se formó un congreso, e insisto, él sí le da ya la forma, entonces él debería ser el padre de la patria. Pero bueno, el chiste es que Morelos muere, es capturado, es fusilado, y después quien consuma la independencia es Agustín de Iturbide, que luchó contra Hidalgo y luchó contra Morelos, etcétera, etcétera, y es quien consuma la independencia junto con Vicente Guerrero. Pero también, entonces diríamos, entonces Vicente Guerrero puede ser el padre de la patria, o como muchos imperialistas, porque todavía hay un fuerte grupo imperialista en este país, sí, en nuestro país, dicen que Iturbide es el padre de la patria. Pero a ver, porque ellos la consumaron, ya no vamos a tomar en cuenta los que iniciaron la lucha, vamos a hablar de la consumación de la independencia. Pero si hablamos de la consumación de la independencia, no hay que olvidar, ¿sí? No hay que olvidar que Iturbide estaba manejado. Así como Allende dejó que Hidalgo tomara, ¿sí? Tomara la imagen, que fuera el que tuviera el carisma, ¿sí? Para que lo siguieran, pero el cerebro realmente era Allende,
Pero no vamos a tomar en cuenta a quienes iniciaron la lucha de independencia, sino a quienes la consumaron. Iturbide estaba en las mismas. Iturbide fue manejado, ¿sí? Y había alguien detrás que era el cerebro de nuestra independencia, o sí, de lograr la independencia. Ese sería el otro padre de la independencia, ¿sí? Y ese hombre sería Fray Matías de Monteagudo, quien entonces sería el padre de la independencia. Pero ahora, Fray Matías de Monteagudo, ¿sí? Él está ideando la independencia. Él es un criollo y está viendo la posibilidad de que los criollos tomen el poder del virreinato. Y le hace falta un hombre que tenga el carisma, que tenga la imagen, que haga que la gente lo siga, ¿sí? Y no lo encuentra. Y es una mujer quien le da el consejo de a quién colocar en ese puesto para que jale a todos los demás. Y esta mujer fue María Anastasia Rodríguez, la Güera Rodríguez. Entonces podríamos hasta decir o argumentar que entonces la Güera Rodríguez fue la madre de la patria. Entonces, ¿cuántos padres y cuántas madres de la patria tenemos? Porque se ha dicho de la corregidora, ¿sí? Hubo grandes luchadoras como fue Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Rita Moreno, en fin. Yo creo que ese cargo, pues en algún momento dijeron, bueno, Hidalgo, y ya que se quede así lo tenemos, a Hidalgo. Pero hablar del padre de la patria o de la madre de nuestra patria es bien complicado. Es bien complicado por tantos enredos que hay. Que hay muchos detalles alrededor de todo esto. Por ejemplo, cuando dicen que la soberbia de Hidalgo lo lleva a autonombrarse Su Alteza Serenísima, de pronto no entendemos que no hay un solo retrato de don Miguel Hidalgo. Y van a decir, a ver, profesor, y esa imagen que conocemos de Hidalgo, ese hombre con la frente muy pronunciada, con calvicie, su cabello un poco largo, ya completamente cano, es alto, es corpulento, pues esa imagen es falsa. A tal grado estamos que no conocemos una imagen de nuestro padre de la patria oficial, porque no existe ningún retrato de él. Lo único que existe de él es una pequeña estatua, como una figurilla de porcelana, que se encuentra en una de las vitrinas del Museo Nacional de Historia de Chapultepec, que mide más o menos como unos 28 centímetros de alto, y que fue elaborada por una persona que conoció a Hidalgo, pero que la elaboró muchísimos años después, ¿sí? Y que si vemos esa imagen, no es tan parecido. Se parece por la pose, esta sotana que traía siempre Hidalgo, y está enarbolando un estandarte, y por eso decimos es Hidalgo. Pero si ya vemos exactamente los rasgos, pues no es tan parecido, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, ¿y de dónde salió la imagen de Hidalgo? Que vemos en las estampitas, que vemos en los programas de televisión, ¿de dónde salió la imagen de Hidalgo, del padre de la patria? Increíblemente, ¿sí? Y lo compartimos con todos ustedes que nos están escuchando. La imagen es de un doctor que atendía a Maximiliano de Habsburgo. Esa es la imagen de Hidalgo, porque manda, cuando Maximiliano llega a estas tierras y quiere mexicanizar, y ve que nosotros, aunque él ya es el emperador de México, y que nos faltan, ellos estaban acostumbrados en Europa, sabemos que vienen de grandes casas, los Habsburgo, los Borbón, no sé, casas muy importantes que realzan todo su pasado y que tienen héroes sobre héroes sobre héroe. Y llega a México y dice, bueno, ¿y quién consiguió la independencia? Ah, Hidalgo. Hagámosle un homenaje a Hidalgo. ¿Dónde hay estatuas? ¿Dónde hay retratos? Pues no hay. ¿Cómo que no hay? Tiene que haber. Pues no, señor, no hay. Y estamos hablando de que ya Juárez había sido presidente, y Comonfort y Santana, y no había imágenes de Hidalgo. Entonces Maximiliano manda hacer una imagen del cura Hidalgo, ¿sí? Y le pide a un pintor
que por cierto es el pintor de esos cuadros famosos de Maximiliano y Carlota, que haga una pintura de Hidalgo. Entonces le dicen, mire, pero ¿cómo era Hidalgo? Pues él le pregunta a gente muy vieja, pero estamos hablando de 1860 y tantos. Hubo gente ya anciana que conoció Hidalgo y que le dijeron, pues mira, era como cachetoncito, era como peloncito, y pues no sabían decirle bien. Entonces, por los rasgos aproximados, ¿sí?, hay un doctor dentro de la corte de Maximiliano que se parece a los rasgos que le platican. Y dice, pues sírveme de modelo. Y él hace a Miguel Hidalgo. Ese cuadro todavía se conserva. Y es el retrato oficial de Hidalgo. Se conserva todavía en el Museo Nacional de Historia, si mal no recuerdo, o bien está en Palacio Nacional. ¿Sí? Y a partir de ahí surgen todos los retratos. Todas las imágenes que tenemos de Hidalgo surgen de ahí. Qué cosa tan curiosa. Cosa tan curiosa que no conocemos la imagen del padre de la patria. Entonces es otra gran mentira de nuestra historia. Como lo es la imagen de la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez. Bueno, yo me quedé en eso. No sé si han encontrado ahorita material, que yo sepa no, por lo menos yo no me he enterado. Pero todos conocemos a doña Josefa Ortiz, y los que ya tenemos más edad recordarán aquellas monedas de 5 centavos que les llamábamos las Josefitas, porque tenía la imagen de Josefa Ortiz. Pero no sé si ustedes que nos están escuchando, los que vivieron esa época de las Josefitas, de las monedas, habrán notado de que siempre está de perfil, y siempre su mirada es hacia el lado izquierdo. Porque en lo último que yo me quedé, ¿sí?, es que tampoco existen retratos de la corregidora. No existe un solo retrato. Entonces, ¿de dónde sacaron la imagen de la corregidora? Pues resulta que encontraron, porque estaba yo leyendo que la corregidora tenía una hermana gemela. Sí, tenía una hermana gemela, y encontraron un camafeo con la imagen de la hermana de la corregidora. Sabemos que los gemelos no son mellizos, vamos, los mellizos son idénticos, pero los gemelos no son tan parecidos, o sea, se parecen, sí, obvio, pero no tanto, ¿sí? Y según estaba yo leyendo, decía ahí, pues no había de otra, no teníamos una imagen de la corregidora, pero tenemos una imagen de la hermana que se parecía mucho a la corregidora, pero solo tenemos una imagen de la hermana, y está en un camafeo, es una imagen muy pequeñita, y está de perfil. Pues debió haber sido muy parecida a la corregidora, pues vamos a ponerla. Y así se ha quedado esa imagen de la corregidora, siempre de perfil, hacia el lado izquierdo, porque es la única imagen que en su momento se tenía. Desconozco si ahorita se hayan encontrado algunas otras imágenes, lo desconozco, lo declaro, pero todavía hasta hace algunos años solamente había la de la hermana de doña Josefa. Entonces vean de cuántas mentiras hemos hablado el día de hoy. Y todavía vamos a seguir hablando de más, el tiempo se nos va. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Y todavía hay muchísimo más para la próxima semana, o las próximas 2 semanas, que hablaremos de la independencia, de muchas más mentiras. Y hablaremos de otras personas, de Mina, de Pedro Moreno, de Fray Servando, del lado de Morelos, de los Galeana, de los Bravo, etcétera. Platicaremos de muchos ellos, de estas grandes mentiras de la historia de México, ahora en su etapa de la guerra de independencia. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, licenciada? Ay, profesor, pues muchas sorpresas, de verdad, así impresionan. Y pues ya usted nos ha comentado también de algunas otras personalidades de la historia que también no existen en sí retratos, y bueno, los pintan de una manera así como que muy muy bella, como Hernán Cortés, ¿no? Así es. Y bueno, así de rápido hago leo los mensajes. Aquí está el de Condeshi, que dice: Yanga es como el Espartaco en América. Claro que sí. Y definitivamente Espartaco, que es un esclavo de Roma, y se levanta en armas, se levanta un grupo enorme de esclavos. Sí, efectivamente fue lo que hizo Yanga aquí en América.
Bien, y también Antonio dice que, bueno, él nos escucha los martes, que casi no nos puede escuchar los lunes, pero que nos sigue escuchando, y dice, escuchar la manera tan amena en la que el profesor explica nuestra historia es muy agradable. Híjole, pues muchas gracias, don Antonio, un abrazo bien fuerte, qué bueno que nos siga escuchando. También por acá está Víctor Amosurrutia, Alegría, está en nuestro correo. Dice, hola, felicitarlos y saludarlos a la licenciada Doris y al profesor Francisco Mendoza, siempre tan amenos y ese buen conocimiento y buena vibra, ante todo en busca de la verdad. Saludos. Señor Víctor, de veras un abrazo, gracias, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, parece que son todos los comentarios hasta el momento. Yo creo que por ahí se me han de haber ido algunos, espero recuperarlos. Y pues muchas gracias, profesor. Estamos por aquí escuchándolo el próximo lunes y después, bueno, los 2 lunes siguientes. Así es, ¿sí? Así es, un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Y el próximo lunes, claro que sí, nos escucharemos con más de esta historia, sí, estas mentiras de nuestra historia, licenciada. Pues bueno, los dejamos, cuídense mucho, que estén muy bien, y para los que nos escuchan en iTunes y en iVoox, estamos transmitiendo todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio, así es que por acá los esperamos. Pues profesor, ya nos despedimos ahora sí, cuídense y hasta luego.